Buenas tardes. En primer lugar, en nombre de RDEA, muchísimas gracias por su presencia en este acto, en la presentación de este libro. Libro sobre memoria del pasado, vindicación presente, el ferrocarril histórico Trubia-Collazo, que ha sido elaborado por Toño Huerta de Nuño y Santiago Díaz González. Manuel Antonio Huerta de Nuño, Toño Huerta para los amigos, es natural de Trubia, fue el comisario de la exposición pictórica y es el presidente y fundador de la Asociación para el Patrimonio Histórico Industrial de Trubia. Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo, ha volcado casi toda su actividad profesional en la revalorización del patrimonio cultural y natural, así como en el análisis territorial, actividades que desarrolla como profesional autónomo desde hace más de 3 lustros. Son numerosos los artículos que ha publicado sobre historia y patrimonio en diversas revistas especializadas y es autor de diversos libros relacionados con la historia y el patrimonio natural, la montaña o la fotografía. De su pluma han surgido obras como Anuarios de Incuna o Casamata, la obra Trubia 1794-1930, Trubia ayer y hoy, Los vigilantes silenciosos o las construcciones de la guerra civil en Asturias. Una de sus últimas aportaciones bibliográficas ha sido La fábrica de armas de Trubia 1794-2019, del que es autor y también coordinador, el cual fue publicado en su día por el Real Instituto de Estudios Asturianos. Dicha obra es un compendio de las actas del ciclo de conferencias con motivo de los 225 años de la fábrica de armas de Trubia y de los 175 años de la llegada del general Elorza a estas tierras. Obra que fue coordinada por Toño Huerta como asistentes autores y que fue presentada en las dependencias de la fábrica de armas de Trubia, participando en dicho acto el alcalde de Oviedo, el secretario general de Cultura del Principado de Asturias y el que sufrió estas líneas en representación de RDEA. Toño Huerta es un gran aficionado al montañismo, lo que le ha llevado a formar parte de la directiva del grupo Montaña Axanas, y su interés por la materia propició su participación en la evaluación y diseño de diversas rutas de montaña y senderismo. De dicha afición surgió el libro Rutas en el macizo de Ubiña, publicado en el 2014 por la editorial Desnivel. Toño Huerta es un colaborador habitual del diario La Voz de Trubia y cuenta con una sección sobre patrimonio en el programa radiofónico Asturias X2 de la Radio del Principado de Asturias RPA. Asimismo, forma parte activa de diversas asociaciones y plataformas de defensa y conservación del patrimonio industrial y ha participado en numerosas charlas y seminarios relacionados tanto con la montaña como con el patrimonio histórico, cultural y natural del Principado de Asturias. En cuanto a la exposición de acuarelas, que hoy se reúne en el libro que hoy presentamos, fue realizada por Santiago Díaz González, natural de Luarca, al cual me une lanzar de sangre ya que es mi hermano mayor. Es doctor ingeniero de minas por la Universidad de Oviedo, con una brillante y variada actividad académica y profesional, ya que ha sido inicialmente profesor en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad de Oviedo y de su Facultad de Ciencias, así como en la Escuela Técnica Universitaria de San Sebastián del País Vasco. En el mundo empresarial, su actividad profesional se ha desarrollado en diversas empresas, como Arriaga S.A. de San Sebastián, País Vasco, en los laboratorios del mismo territorio de Saustegui, ha sido jefe de explotación de las canteras de Mirantes de Luna, en León, como de la empresa Huarte y Cía, ha sido ingeniero jefe de minas de Andévalo S.A., así como diversos cargos directivos en varias empresas venezolanas como Aicoca, en Sucre, en la Compañía General Minera de Venezuela, Minerven, dedicada fundamentalmente a la explotación del mineral aurífero. Una vez afincado en Madrid, fue gerente de Anfabloca, Asociación de Fabricantes de Bloques de Calidad. Ha sido también director de producción de Stanley Ibérica, director técnico de Insermin, Ingeniería y Servicios, gerente de Razmit Aslan y asesor de la empresa TMB Maquinaria. Desde su juventud, la actividad lúdica de Santiago Díaz se centró fundamentalmente en el piano y la pintura, preferentemente bajo la técnica de la acuarela. La calidad obtenida en dicha actividad le ha permitido exponer su producción pictórica en diversas instituciones y localidades, entre las cuales se puede mencionar, en orden cronológico, la Escuela Técnica Superior de Minas de Oviedo, que fue la primera vez en 1976, el Colegio Inglés San Patricio de San Sebastián, del País Vasco, el Ayuntamiento del Callao, en Venezuela,
la Fundación Cultural Orinoco Bolívar, también de Venezuela, la Galería de Arte de Sidor de este país, el Centro Asturiano de Caracas y la Galería de Arte Bolívar de Venezuela. También en España lo ha hecho en la Sala de Exposiciones de la Fundación de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, el Centro de Cultura del Ayuntamiento de Teberga, el Centro Asturiano de Madrid, el Casino de Trubia, la Obra Social de la Caja de Madrid en Ciudad Real y la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Tomilloso, también en Ciudad Real. La exposición pictórica que recoge el libro que hoy presentamos contó con 30 acuarelas, estando cada una ilustrada con una breve referencia a su contenido realizadas por Toño Huerta, en la que destacaba los aspectos más singulares o interesantes de estas acuarelas. Esta exposición se presentó inicialmente en la Casa de Cultura Teodoro Cuesta de Mieres, del 4 al 21 de enero de 2024, para posteriormente ser trasladada a la sede de Oviedo del Real Instituto de Estudios Asturianos del 23 de enero al 4 de febrero de ese mismo año. A continuación, se presentó en la Central Artística de las Artes y las Ciencias de Güeño, en Ribera de Arriba, del 9 al 18 de febrero, para pasar posteriormente al Centro Social Magdalena de Oviedo, del 22 al 3 de marzo. Y del 7 al 17 de marzo de este mismo año, la exposición se presentó en el edificio Servicios Múltiples de la FOD de Morcín, siendo trasladada al Centro Cultural de Moreda del 5 al 26 de abril del 2024, finalizando el periplo en el Teatro Casino Obrero de Trubia, donde permaneció del 9 al 14 de mayo de ese mismo año. Como señala el autor de las acuarelas, Santiago Díaz, la colección de las mismas es un conjunto de motivos principales, recurrentes y concordantes con el trazado de la línea ferroviaria Trubia-Coyanzo, es decir, pretende dar una visión pictórica de los túneles, puentes, vías de tren, estaciones, locomotoras, vagones y pozos mineros industriales, sin olvidar el paisaje natural en el que se integra la vía férrea. Si bien el proyecto para abrir el nuevo ferrocarril de Trubia-Coyanzo se presentó hace 4 años por diversas administraciones implicadas, lo cierto es que, aunque fue acogido con gran interés, aún no se han materializado. Sigo a la presente obra para dar un impulso a la gestación de este ilusionante proyecto que consideramos de gran interés para la zona central de Asturias y al cual el Real Instituto de Estudios Asturianos brinda total apoyo. Y con esto cedo la palabra a Toño Huerta para que nos explique un poco el contenido del volumen. Cuando quieras, Toño. Vale, muchas gracias, Tomás. Bueno, buenas tardes y gracias por acompañarnos esta tarde. Como siempre, bueno, yo creo que lo lógico es empezar con seguir los agradecimientos, por supuesto, Tomás, Altidea, por una vez más, bueno, colaborar y hacer posible esta publicación. Ya es el segundo catálogo de acuarelas de Santiago que hacemos desde la Asociación por el Patrimonio Histórico e Industrial de Trubia. Hicimos primero una monográfica sobre Trubia y su patrimonio y esta sobre el proyecto del ferrocarril histórico. Y bueno, seguro que vienen más colaboraciones. Uy, que se me va esto. Bueno, la verdad que cuando empezamos a hablar de hacer la presentación les comenté tanto a Santiago como a Tomás y yo no voy a preparar nada porque estoy hasta arriba. Y es verdad, así que bueno, es un poco improvisación casi. Tengo alguna notina, pero bueno, a ver qué sale. Sobre todo es un poco comentar en qué consistió este trabajo que hoy presentamos. Porque no es solo un catálogo de las 30 acuarelas maravillosas de Santiago. Al final, cuando me plantearon escribir algo, pues me dije, ¿qué escribo? Que no esté escrito ya sobre el vasco asturiano, el ferrocarril. Entonces, bueno, no deja de ser, sobre todo la primera parte, un trabajo bibliográfico. Autoras que ya escribieron sobre la historia ferroviaria, pues un extracto para hacer un poquitín ese contexto, que serían los 2 primeros bloques del texto de este libro. Una visión muy genérica de lo que fue el ferrocarril, sobre todo el ferrocarril de ancho métrico, vía estrecha, y el vasco asturiano. Y luego hay otros 3 bloques, donde ahí ya, no sé si me fui mucho por los cerros de Úbeda, ya me explayé un poco más sobre, por ejemplo, lo que es un paisaje cultural, para explicar el porqué, centrándome ya en el patrimonio vinculado a esta línea ferroviaria, para explicar ya muy someramente al final pues, el proyecto de ferrocarril histórico. Entonces, como os decía, pues lo primero es, a ver si esto va así. Bueno. Lo primero que intenté pues hacer una pequeña introducción, como decía, para contextualizar un poco la historia del ferrocarril. Yo creo que esta foto resume muy bien la intención de este libro. Estamos hablando de un trazo ferroviario histórico, el vasco asturiano, que pasa por unos entornos maravillosos. Basta ver esta foto del Valle del Río Ayer,
En fin, al final yo creo que es un trazado que tiene un potencial enorme desde muchos puntos de vista, que intentará desgranar sin enrollarme mucho en esta pequeña ponencia. Al final, el contexto de cómo surge toda esta red ferroviaria, bueno, nace y es fruto del proceso industrializador asturiano, básicamente. ¿Y por qué la vía estrecha? Básicamente, pues, por la orografía de Asturias y porque es más económica que hacerla de ancho ibérico, resumiendo mucho. Al final tenemos, a día de hoy, fruto de todo este desarrollo ferroviario, una red excepcional. Yo creo que debería ser la envidia de Europa y no debería ser la ruina en la que se está convirtiendo, por desgracia. Pero es una malla que está muy cohesionada, que articula el territorio de una manera excepcional. Ahora que se habla tanto, bueno, se lleva tiempo hablando de sostenibilidad y demás. ¿Qué medio hay más sostenible que el ferrocarril? Y sin embargo lo estamos dejando morir. Pero bueno, está ahí esa malla que, como digo, articula un territorio y que es herencia, insisto, de ese proceso industrializador. Básicamente, cuando se empieza a desarrollar ya, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, lo que es esa Asturias industrial, el cogollo de Asturias, el centro, la conurbación, pues son espacios especializados y muy bien localizados. Tenemos la cuenca minera central, tenemos las siderurgias y tenemos los puertos. Y todo ello había que comunicarlo de alguna manera y se hizo a través del ferrocarril. El ferrocarril, por lo tanto, nace como esa necesidad, pero es aparte también un consumidor. Es un productor y un consumidor de ese proceso industrial. Y de ahí, pues ese desarrollo. Desarrollo ferroviario que empezó aquí en Asturias pues, a mediados del siglo XIX. Voy pasando aquí fotinas. Aquí tenemos el ferrocarril de Langreo, que fue el pionero. 1852, cuando se abre la línea entre Gijón y Cinzales, hasta que unos años... No, pero nos electrocutamos aquí. Hasta que ya se inaugura definitivamente esa línea del ferrocarril de Langreo. A partir de ahí irían surgiendo ya más líneas. Ya digo que voy a generalizar mucho. Esto, aunque no es ancho métrico, esto es ancho ibérico, es el trazado de Pajares. Ahí se ve muy bien en este plano la sinuosidad de ese recorrido que esperamos se conserve, que no se desmantele y que siga teniendo ese uso ferroviario para el que fue concebido y que debe seguir existiendo. Paso de Pajares, que se abre en 1884, pero el problema, lo comentaba antes, es que el ancho ibérico es más caro, con lo cual se empieza a hablar de esos ferrocarriles económicos, ferrocarriles de bajo coste, más económicos, y con ese ancho métrico, que es lo que se fue poco a poco desarrollando, sobre todo en zonas mineras. Pongo fotos, básicamente son las fotos que salen en el libro para ejemplificar un poquitín pues, esos trazados. Una de esas compañías fue la compañía de los ferrocarriles económicos de Asturias. Seguro que muchos recordáis dónde estaba la estación, donde hoy está la estación de autobuses, la estación de Alsa, estaba ahí Económicos, que se inaugura la primera línea Stenfisto en 1891, hasta que ya llega Llanes en 1905 y enlaza con el ferrocarril de Cantábrico, y ya tenemos salida pues, hacia Cantabria y hacia Euskadi. Precisamente este ferrocarril de Económicos sería también el que abriera el ferrocarril estratégico en el año 1928, que enlazaba el Vasco Noviedo con Económicos, con la estación de Económicos. No sé, el viaducto, el puente de General Orza, si lo visualizamos, pues bueno, sería ese. Otro de los clásicos, el Carreño. Aquí tenemos este trazado espectacular por la zona del Tranqueru. Pues lo mismo, el ferrocarril de Carreño con toda su historia, hasta que la Sociedad Ferrocarril de Carreño se crea en el año 1917, yo creo, que es cuando se vende Urquijo y compañía y crea. Ya había una compañía anterior, pero bueno, por poner un poquitín y acotando, para enlazar básicamente las minas de hierro de Candás, del General, Candás, Aboño, Beriña, después ampliaría las minas de Lieres, en fin, aquí tenemos el Carreño. Esta foto, que no debería estar todavía aquí, iría más adelante, pero bueno, la dejo ahí en stand-by porque hay una foto muy chula de mi abuela, del puente sobre el río Nalón del norte, de la Compañía del Norte. Pero siguiendo con la vía estrecha, otro proyecto que se demoró muchísimo en el tiempo fue el Gijón-Ferrol. Tanto que, vamos, se empieza a construir en 1922 y se concluye 50 años después, la línea. Ahí también va ropa casa y las trubias, las famosas trubias, las trubietas, locomotoras que se construyeron en la fábrica de armas de Trubia y estuvieron en servicio en esta línea. Como os decía, dentro de estas compañías, pues una de las más representativas, no sé si la más,
no me atrevo a decir tanto, pero una de las más representativas, que es la protagonista de este libro, de esta colección de acuarelas, fue el vasco asturiano, o es el vasco asturiano, todavía sigue ahí. Aunque en esta foto veis el puente sobre el Nalón, lo que vemos en primer término, que se ven ahí unos críos jugando al balón y unas vías, eso es el vasco, es las instalaciones del vasco asturiano en Trubia, en esta foto tan guapa. Al final, pues el vasco empieza a surgir la idea como una necesidad estratégica precisamente para sacar la producción de la fábrica de armas de Trubia. Que pensar que ya cuando Elorza llega a la dirección de Trubia, en 1844, ya en esa fecha tan temprana, Elorza, que era un personaje muy visionario, ya empieza a hablar de la necesidad de contar con un ferrocarril. Un ferrocarril desde o hasta Riosa, hasta las minas de Riosa, que estaban explotadas por la propia fábrica de armas, llevar el carbón a Trubia y sacar la producción por un puerto. Ya había esa necesidad, no lo consiguió. Años después, en el año hacia 1862, surge otra idea de hacer un ferrocarril, en este caso desde Trubia hasta Noreña. En Noreña enlazar con el ferrocarril del Langreo, que mencionamos antes, y tener ya una salida al puerto. Tampoco se logró. Otro proyecto, al año siguiente, Gabriel Heim, ingeniero que estuvo en la Compañía de Minas y Fundiciones de Santander y Quirós, en la compañía en Ulleras de Quirós, primero, ya sería la Compañía de Minas y Fundiciones de Santander y Quirós, pues también se habló de la necesidad de un ferrocarril para sacar, a él le interesaba sacar el carbón, la producción de Quirós, de lo que luego sería los Altos Hornos de Quirós, y se habló de hacer la salida a la meseta, en vez de como por Pajares, como hoy en día la conocemos, a través del puerto de Ventana. ¿Cómo hubiera cambiado el Valle del Trubia tener ahí la salida por la meseta? Pinchar en Vega Llena de Órbigo con el Ponferrada-Palencia y ya desde Trubia pues enlazar con Oreña, con los puertos y demás. Bueno, era un poco ese proyecto que no se llevó a cabo. Pero dentro de esas líneas de ese proyecto, algunas sí se desarrollaron por otras compañías. ¿Os suena la Senda del Oso, no? Bueno, un nombre terrible, horrible, que no puedo ni verlo, pero que acabo usando, la Senda del Oso. Por ahí estaba el ferrocarril minero, por eso digo que no me gusta ese nombre, porque se olvida que fue un ferrocarril minero, lo que es la Senda del Oso. 1884, para sacar la producción de carbón y de mineral y de los Altos Hornos de Quirós hasta Trubia. Otra línea que se utilizó, el ramal desde Trubia a Oviedo por la Compañía de los Ferrocarriles de Asturias, Galicia y León, luego Compañía del Norte, que se abre en 1883. También el ramal hasta San Esteban de Pravia desde Trubia, que se desarrollaría con el vasco asturiano, que luego ya hablaremos. En fin, de esas ideas de hacer ese ferrocarril por el puerto de Ventana, al final se desarrollaron a través de las compañías esas líneas. Pero centrándonos ya en el vasco, que tenemos una foto de San Esteban de Pravia, pues ya se empieza a hablar de hacer ese ferrocarril que al principio, aunque se consideraba estratégico, muy pronto, unos años después ya empezaría a considerarse secundario, en parte minero. Y el culpable, entre comillas, de que se desarrollara este ferrocarril sería Ulleras de Turón. Ulleras de Turón había sido creada en 1890, Víctor Chávarri fue uno de los capitalistas, para explotar la cuenca carbonífera de Turón. Y necesitaban una salida. ¿Cómo se hizo? Pues a través del puerto carbonero de San Esteban de Pravia que vemos en la foto, y se hizo un ferrocarril. Con lo cual, Víctor Chávarri, José Tartier, apellidos que nos suenan, porque al final aparecen en muchos sitios, en el año 1899, pues es cuando crean la Sociedad General de Ferrocarriles Vasco-Asturiana, el vasco, que hoy en día conocemos. Y se desarrollan las distintas líneas. Voy a poner aquí distintas fotos así alternando, las distintas líneas. En 1904 se abre Trubia San Esteban de Pravia. Y en ese mismo año, fuso con Oviedo. Y en 1908 el tren llega hasta Ujo, desde Trubia hasta Ujo. Y todavía había que esperar hasta 1934 para que llegase a Cabaña Quinta, y al año siguiente, en el 35, para llegar a Colllanzo. Ya ves que fue dilatado en el tiempo un poco la historia, pero bueno. Aquí, como os digo, alterno distintas imágenes, distintas estaciones de ese trazado. Aquí me voy a detener un momento, porque no puedo decir nada de pasar la oportunidad de meterme un poco como así y el derribo de la la estación de Oviedo, del Vasco. Aquí en esta foto, ya no está en sus mejores momentos, pero era, seguro que recordáis, era una maravilla. Un edificio con aires modernistas, incluso yo creo que recordaba bastante a un metro. Hay que recordar que estábamos, yo creo que era menos 16 la cota sobre el nivel de calle. Y una estación maravillosa que se inaugura en 1906, se hace una provisional primero en Santo Domingo, hubo problemas con las expropiaciones, con todos los trámites burocráticos, y se retrasa la construcción de la estación definitiva hasta 1906.
Antes hubo idea, proyecto de hacerla en otro sitio. ¿Os imagináis ahora la estación del Vasco en la Escandalera? ¿Cómo hubiera sido Oviedo? Ahí era el proyecto, surgió la idea de hacer la estación del Vasco en la Escandalera. Pero bueno, hubo protestas, una congregación religiosa, creo que unas monjas que estaban en el convento de la Luna, puede ser, porque la zona de la Luna son las que debían de tener terrenos, intereses, y al final no se logró, y es cuando ya se implanta definitivamente en Jovellanos. En el año 89, pues la Piqueta la derriba, en un proceso pues bastante lamentable, especulativo. De hecho, hasta hace nada, o todavía se está desarrollando el espacio de Jovellanos. Eso es una cosa también muy significativa, que después de 30 años, más de 30 años, llegamos así. Se destruyó para... Bueno, puente de Partaller, un puente que tengo yo especial cariño, igual que la estación de Peñamiel, una estación muy singular, una estación que no estaba destinada a ninguna población, era de servicio, una cantera que había en la zona, y además era la zona donde había que hacer el apartadero para que se pudiesen cruzar los trenes. O la estación de Collanzo, la estación terminal, como os digo, abierta en el año 35. Este vasco asturiano se integra en lo que fue FEBE, y la mayoría yo creo que ya lo identificamos más con la FEBE casi, aunque yo por lo menos, a pesar de ser todavía una generación ya bastante posterior, sigo refiriéndome a este ferrocarril como el vasco. Pero bueno, en el año 72 se integra en FEBE. En 1999 se desmantela la línea de Fuso hasta Oviedo, y es una senda verde dentro de este, vamos a llamar, negocio que fue Cinturón Verde. Pues bueno, se suprime esa línea para convertirla en un cinturón verde, o por ejemplo desde Oviedo, de Trubia a Oviedo, el norte, también se cambia a ancho métrico, se pasa a ancho métrico, se hace un nuevo viaducto y demás, bueno, dentro de toda esta operación, como os digo, en el año 99. 10 años después, en el 2009, se suprime el servicio de pasajeros entre Baíña, en Mieres, y Trubia. Se mantiene el tráfico carbonero para dar servicio a la central térmica de Soto de Ribera. Y ese tráfico se mantiene hasta el 2015. Desde el 2015 hasta ahora, la vía no tiene servicio más allá de la logística. Si se avería un ferrocarril que hace el servicio de pasajeros que todavía funciona entre Baíña y Collanzo, pues no, hay que llevarlo a Alberrón, a los talleres. Bueno, se utiliza todavía con ese servicio. Bueno, el tercer bloque dentro del libro lo dedico a los paisajes culturales. Aquí sí me permití divagar un poco más, sobre todo con lo que es la figura de paisaje cultural. Y aquí, pues bueno, veréis que barro mucho para casa, es una foto de Trubia, pero que representa muy bien un paisaje cultural. Al final, todo paisaje no deja de ser una construcción social. Yo siempre hurgo mucho en la herida, y igual hasta aquí lo mencioné alguna vez, con nuestro querido lema de Asturias, paraíso natural. Yo soy muy crítico con ese lema, digo, yo siempre lo dije, y mentira. En Asturias no tenemos ningún espacio natural. Son paisajes, en todo caso, Asturias paraíso cultural. ¿Por qué digo eso? Porque todo el paisaje que tenemos en Asturias deriva de la acción de la humanidad. Si nos vamos a los picos de Europa, quitando las cumbres, lógicamente, pero si nos vamos a lo que fue el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, y un paisaje ganadero. Es un paisaje heredado de miles de actividad ganadera, y como ese, la mayoría, Muniello es ejemplo de conservación. Muniello fue una explotación forestal, hasta no hace tanto, 40 años, 50 años. En fin, esto ya os digo que me gusta divagar y a veces meterme en eriales que no me corresponden, pero bueno. Como digo, el paisaje cultural no es algo nuevo, es un término que ya un colega geógrafo, Carl Sauer, lo empezó a utilizar en el año 1925, incluso la UNESCO habla de paisajes culturales como lugares ilustrativos de la evolución de la sociedad humana. En el año 2004, la propia la Unión Europea habla de un Convenio Europeo del Paisaje. ¿Qué ocurre en España, en Asturias? Pues como siempre vamos un poco rezagados. En 2012 se aprueba un Plan Nacional de Paisaje Cultural. No tiene carácter jurídico legislativo, son recomendaciones. Pero bueno, si hay comunidades autónomas que empiezan a incluir la figura de paisaje cultural dentro de su legislación. En el caso de Asturias, como tal no existe. Pero dentro de la Ley de Patrimonio Cultural, por ejemplo, los bienes de interés cultural, esa figura de protección más alta, habla de sitios históricos. O el siguiente nivel de protección, que es el inventario del patrimonio, habla de sitios culturales. Pero todavía queda avanzar mucho y desarrollar esta figura, que yo creo que podría ser muy interesante, la figura del paisaje cultural,
hay un listado con muchas tipologías de paisajes. Por poner algo que no tenga que ver con la industria, imaginaros los paisajes de la comarca vaqueira, las Rañas Vaqueiras, eso es un paisaje cultural. Otro paisaje cultural pues puede ser la desembocadura, la ría de Avilés, por ejemplo, o la ría de San Esteban de Pravia, o el caso de Trubia. Trubia es un paisaje industrial, vamos, esa foto que es actual, si cogemos el plano de Trubia de mediados del siglo XIX, sería el mismo, coincide prácticamente el plano. Es un paisaje en el que tenemos industria, barriadas obreras, está el ferrocarril, en fin. Entonces yo reivindico mucho el tema del paisaje cultural y aplicándolo ya a lo que nos compete, que es el ferrocarril histórico, el vasco asturiano, pues al final no deja de ser un paisaje cultural. Todo ese desarrollo ferroviario, el paisaje que se creó en torno a él, las actividades, los usos, en fin. Algo que también menciono en el libro, que le dedico algunas páginas porque es algo que también me reconcome muchas veces por dentro, es que dentro de estas políticas culturales, guión turísticas, ese es el problema, que se mezcla a veces, lo que es el turismo, lo que es la cultura. Cuando hablamos de estos paisajes culturales, de esos elementos patrimoniales vinculados a, en este caso, el ferrocarril histórico, yo siempre los veo como recursos territoriales. ¿No? Un recurso cultural, un recurso territorial. Pero la visión de muchas de esas políticas que todavía sufrimos hoy en día es que lo ven como un producto cultural. Y eso deriva en el turismo, un producto meramente turístico, donde lo que importa ya hacer caje, cuanto más visitantes mejor. Si nos olvidamos de la historia que hay detrás, de los valores que hay detrás, de todo el tema identitario, fundamental. Entonces yo aquí lo enlazo siempre para intentar reivindicar eso. Y siempre me hago una pregunta, o os hago una pregunta. Cuando una administración gasta dinero, vamos a decirlo así, gasta dinero en conservar, en proteger el patrimonio, hay que considerarlo como un gasto, como una inversión que debe revertir y esperar beneficios de ello. Yo creo que no, que es el deber mantener ese patrimonio. ¿Y por qué digo esto? Porque al final, como administración pública, debe invertir en mantener ese patrimonio, esa identidad nuestra, porque ¿quién se va a lucrar de eso? La sociedad. Una rentabilidad social que es fundamental. Y al final, lo que les interesa a ellos, la rentabilidad económica, va a derivar en eso, porque todo esto va a crear empleo, va a crear movimiento, va a crear sinergias, en fin. Ya ves que divago un poco en estos temas. El cuarto bloque lo dedico al patrimonio. Al final, paisaje cultural, todo el trazado ferroviario, vamos a encontrar un patrimonio excepcional, por supuesto el patrimonio vinculado a la industrialización, al ferrocarril, pero otro tipo de patrimonios, hablando en plural, como por ejemplo pues, puentes medievales, hay en Trubia, en Godos. También patrimonio natural, a veces como tenemos esa manera de clasificarlo todo, pues bueno, patrimonio natural, patrimonio cultural. Aquí está el río Nalón, dentro del recorrido, ya centrándonos desde Trubia hasta Collanzo, pues vamos a pasar por varios espacios que están incluidos dentro de la red Natura 2000, una red europea de temas de conservación de la naturaleza, donde vamos a encontrar zonas de especial conservación, se llaman unas, o zonas de especial protección para las aves, que son otras. Pues resulta que tanto el río Nalón como el Trubia, el río Negro o el río Ayer, por los que pasa el trazado ferroviario, están incluidos dentro de esa red Natura, por lo cual tenemos unos valores naturales excepcionales. Dentro del patrimonio cultural, como os decía, pues una variedad inmensa. Por suerte ya se está superando la visión de considerar patrimonio al monumento y ya nos vamos abriendo a otros aspectos más amplios. Aquí hay otra foto excepcional de este paisaje, este es el valle del río Nalón, este pueblecito que vamos para ahí es Godos, muy cerca de Trubia, pero bueno, yo creo que aquí sí que lo de que una imagen vale más que 1000 palabras está más que... La zona de Partaller, cuando se mete ahí el río Caudal en esas fauces, pues también tenemos unos paisajes maravillosos. Se ve el trazado ahí abajo en la foto, hacia el centro, y vemos el trazado del Vasco. Esta es similar, la zona es muy cerca de la zona anterior, en fin. De Trubia, de nuevo, una vista general, esto es la zona de Fansorda yendo hacia Caces, la estación, la antigua estación, apeadero, luego estación de Caces, otra de esos derribos que se hicieron, porque sí, no hay ninguna explicación, una estación que bueno, tenía también su encanto. La térmica de Soto de Ribera es otra de esos paisajes, el puente de Partaller, en fin, lo paso muy rápido porque bueno, esto no es el ferrocarril vasco asturiano, es el ferrocarril de Riosa, que en la Pereda comunicaba con el vasco asturiano, pero a la izquierda de la foto en el valle va el vasco.
La Pereda, Pozuyamas, el patrimonio minero va a ser muy significativo. El grupo Aniceto Sela, Mieres, Barrial, los cuarteles de la Torre y Enujo, de la Sociedad Civil Española, en fin, la termoeléctrica de Sovilla, también de la Ollera Española. Una vez nos metemos en el Valle del Río Ayer, es el feudo, el reino, como lo queramos llamar, de la Ollera Española. Cuarteles de Santa Cruz, Mina Dos Amigos, aquí justo pasando el tren, el pueblo de Bustillos con el Marqués de Comillas, aquí, la Ollera Española de nuevo, en fin, ejemplo de paternalismo industrial. Pozo San Jorge, esto ya ves que lo voy pasando muy rápido. O la Torre de Soto, empezamos con un monte medieval y acabamos con la torre de... Era Viñaurranca la que estuvo por aquí, me parece, si no me equivoco. Bueno, pues al final cuando hablamos, y ya voy terminando casi, de todos estos temas de patrimonio, hablamos de paisajes culturales, lo básico y fundamental es que haya un plan. A veces hacen las cosas sin tener detrás ninguna estrategia, ningún plan, en este caso una ordenación territorial, urbana, un plan director. Hay muchos nombres para hablar de estos temas, pero casi siempre falta que se haga. Por suerte, dentro de la ordenación urbana, esa visión del siglo XX, que bueno, todavía hay algún técnico y algún político que siguen teniendo esa visión de la ordenación urbana de hacer cajones muy estancos, una estratificación muy estricta, una densidad constructiva tremenda, grandes infraestructuras para el coche siempre, infraestructuras de transporte, en este caso por carretera. Eso ya se está superando, pero yo os digo que todavía un poco los pozos quedan. Por suerte, hoy en día, pues en todos estos planes de ordenación y demás ya se incluye el patrimonio. Ya es una constante, casi es obligatorio, que al final, por desgracia, hay que hacer las cosas a veces así, a base de leyes. Y se considera ya como un elemento más del territorio. Se tiene en cuenta, pues al final, el binomio naturaleza y cultura como un componente único, que es ese patrimonio del que estamos hablando. Las cosas, por suerte van cambiando. Y ya para terminar, lo que es el proyecto en sí, aquí, lógicamente, yo soy un recién llegado. Este proyecto, estas son fotos, las 4 últimas fotos, del viaje que se hizo en septiembre del año pasado. A través de lo organizó la Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara de Mieres, que son los padres, las madres de la criatura del proyecto del ferrocarril histórico, y se hizo un viaje en septiembre. No era la VA8, la locomotora de vapor que se quiere recuperar, pero bueno, con otras piezas móviles históricas, y se hizo ese recorrido con un éxito rotundo tanto de público, implicación de los ayuntamientos con diversas actividades. En fin, la verdad es que quedó una cosa muy chula. Bueno, aquí estamos en Fuso de la Reina. Como decía, este proyecto nace en el año 2020. Lo redacta Guillermo Bas, que es historiador del arte, pertenece a la Asociación Santa Bárbara de Mieres, como os comentaba, y son los que desarrollan o intentan desarrollar este proyecto de hacer un ferrocarril histórico. Yo creo que el éxito estaría garantizado. ¿Cuál es el fin? Básicamente, a veces, está por ahí Javier, cuando hable del tren de la bruja, a veces de manera despectiva, yo creo que ya no, o ya no se atreven a decirlo, pero hace unos años, cuando se hablaba de este tipo de proyectos, las personas así más críticas decían, ya están con el tren de la bruja, como una ocurrencia. Pues no hay ninguna ocurrencia. Y al final, hoy en día, como las cosas van cambiando, muchas veces el destino es lo que menos importa, y es el viaje. Lo que importa a lo mejor es el viaje, como la verdadera experiencia. Y un ferrocarril histórico nos va a dar esas herramientas, os va a dar esas experiencias, todo lo que os expliqué de manera muy rápida. Por eso yo siempre, yo y muchos más antes que yo, diferenciar un poco lo que es eso, un ferrocarril histórico de un ferrocarril turístico. Al final, un tren turístico, pues sí, ese sí que lleva a llevar a las personas a un destino turístico. Un ferrocarril histórico, y mucho más que eso, es el aprovechar un trazado histórico, el darle uso, el aprovechar material móvil histórico también. A ver si algún día vemos por ahí la VA8 circulando con su vapor. Es el recuperar un medio de transporte sostenible, no es solo que haya un ferrocarril histórico. Igual a través de esta iniciativa se logra que por fin, una vez más, ese trazado hasta Mieres vuelva a servir un servicio público, como siempre debió de ser el ferrocarril, un servicio público. Aunque ahora, lo decía al principio, lo estamos maltratando, no sé si conscientemente con algún interés o inconscientemente. En fin, es también una manera de reactivar los territorios, donde desde el punto de vista económico, la pela, al final también interesa, pero también desde el punto de vista social,
cultural, fomentar la cooperación entre administraciones, entre territorios. En este proyecto están involucrados 5 ayuntamientos. Está Oviedo, Ribera de Arriba, Mieres, Morcín y Aller. También se intenta que esté el Principado y, lógicamente, el Padre de la Criatura, que llegue a Adif y también Renfe. En fin, se intenta todo eso, impulsar esa figura de paisaje cultural. Vamos, ya ves, no solo vamos a hacer aquí un tren muy guapo y que se monte la gente para llevarlo del punto A al punto B, no. Por el medio hay muchísimo que ver, muchísimo que hacer, mucho que explotar, que hay actividades paralelas, en fin, como digo, que sea un recurso endógeno que dinamice el territorio. Bueno, fue un poco embarullado porque ya os digo que casi no preparé prácticamente nada porque no me da la vida, pero bueno, era un poco lo que os quería transmitir. Esto es el contenido de la parte que me corresponde dentro de este libro que presentamos hoy. La segunda parte, que ya voy a ceder la palabra a Santiago, es las acuarelas, ese catálogo, ese trabajo excepcional. Comentaba Santiago las cartelas que acompañaban, hay alguna que sí es algún texto, pero no son todos. Aquí sí que lié a gente, amigos, entonces, bueno, si no se me escapa ninguno, pues Javier, que como mencionaba está por ahí, director del Museo del Ferrocarril de Asturias, Guillermo Bas, que es historiador del arte de la Asociación Santa Bárbara, el padre de este proyecto, el Mico Yaciu, como siempre me refiero a él, Juanjo Arrojo, fotógrafo, está Mónica García Cuetos, también historiadora del arte muy vinculada al patrimonio industrial, Manolo Maurín, profesor de Geografía en el Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo, y José Luis Soto, uno de, creo que de las personas más activas que hay dentro de la Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara en la recuperación de patrimonio, Bocaminas, y es otro de los que están impulsando este proyecto. Os digo, las cartelas, los pequeños textos que acompañan a las acuarelas son de estas personas, más alguno que metí yo, sobre todo cuando eran de Trubia, me las pedí yo. Así que nada, sin más, pues le cedo la palabra a Santiago y lo dicho, muchas gracias. Gracias, Toño, por hacer la introducción esta tan buena que has hecho. Y aprovecho para deciros dos cosas, dos objetivos, que quiero meteros dentro del mundo de la acuarela y quiero enseñaros las acuarelas con motivo del proyecto. Entonces, a fuerza de ganar tiempo, permitidme leerlo unos apuntes que he hecho, para no perder detalle. La acuarela, que es la técnica de pintura hecha sobre papel o cartón con colores diluidos en agua, es semejante a una ecuación matemática de 7 variables. A mí me gusta mezclar tema matemático con tema pictórico. Estas variables son pigmentos, pinceles, paleta de mezcla de pigmentos, pintor, papel, agua y azar, el azar. Bien, los 4 primeros, lo repito, pigmentos, pinceles, paleta y pintor, dan como resultado soluciones directamente proporcionales a las calidades y cualidades. Quiero decir, si el producto es bueno, es muy probable que salgan mejores logros que si es malo. No digamos... o sea, en todos ellos. Pero ¿qué pasa con los 3 últimos? Papel, agua y azar. Pues ya no es tan lineal. Y eso soy testigo del tema este. Además, en esta ecuación de 7 variables, siempre, y repito, siempre, hay gente que no está muy de acuerdo con esto, ha de existir un factor constante en esa ecuación que yo denominaría o titularía el cubo de recogida de basuras, o lo que es equivalente en informática, la papelera de reciclaje. La papelera de reciclaje es muy fácil, es un cubo donde si una acuarela al comienzo no sale bien, fuera, papel al cubo. Hay gente, repito, que no está muy de acuerdo con esto. ¿Qué pasa con el agua? Es un elemento básico, es intrínseco a la acuarela, de ahí viene el nombre. Antes de comenzar una pintura utilizo siempre un mismo patrón. Pienso en cómo la voy a abordar y con ello meto en mi cabeza todos los datos.
antes de poner en marcha la trituradora Turmix en el cerebro para indicarme cómo tengo que hacer. Si voy a trabajar en seco, si voy a trabajar en semihúmedo, en húmedo, si voy a mojar todo el papel, en fin. Sigo planificando tonalidades, calidez, intensidad de colores, fondos, y sobre todo no le pongo plazo, que es curioso. Me dice mi mujer, tú pierdes mucho más tiempo en pensar en una acuarela que en hacerla. Efectivamente, efectivamente. A veces tardo bastantes días en definir algo, pero cuando lo defino, lo entro. Bien. Os dije antes el azar. El azar está definido por la Real Academia de la Lengua como casualidad presente teóricamente en diversos fenómenos que se caracterizan por causas complejas, no lineales, y sobre todo que no parecen ser predecibles. Efectivamente. El azar, también le llamo yo el culmen, está definido por la Real Academia como una mayor elevación de algo. Vale. Pues bien, para los usuarios y admiradores de la pintura de la acuarela, entre los cuales me incluyo, no hay momento de mayor culmen que el hecho de abordar los primeros pasos de un cuadro. Quiero decir, cuando los datos me salen de la trituradora Turmix y quiero traducirlos al papel, ese momento es el idílico, el idóneo, el que busca todo pintor. Mojo el papel con agua, cojo un pincel grueso, por ejemplo el número 14, superior, garantizo una carga perfecta de color con agua, aplico el papel, humedecido o no, inclino el papel 15-20 grados, se añade algo más de color, se rechupa si hace falta. El color se va extendiendo como una ola que rompe en la arena de una playa. Primero velozmente, invade todo, pero luego se va diluyendo y concentrando y parando y bajando la velocidad. Y uno, bregado ya en estos momentos, no deja de ponerse nervioso esperando a ver qué es lo que pasa con el papel y el color. Veo que a veces la ansiedad se troca en desilusión. Papelera de reciclaje, fuera. No hay que perder el tiempo en reponer y en retocar, no vale para nada. Pero también hay alguna ocasión en la que el azar, con una parte descontrolada al comienzo de la obra, con una situación que no era la esperada, pero que resulta ser muy interesante. Cuando lleguemos a ver una de las acuarelas, os diré y os explicaré esto del azar. Y os daréis cuenta de que efectivamente es así, existe. Bien, no pierdo más el tiempo y con Toño me va a ayudar a ir pasando las... Cuando lo vayas. Déjalo ahí, sí. Voy a presentar las acuarelas que forman parte del libro, y leyendo un pequeño texto explicativo que parte de él lo han hecho esos autores que Toño Huerta ha dicho ahora, incluido él. Bien, la primera es el puente de Gubín, en Udrión, Trubia. Lo tenéis detrás. Está sobre el río Nalón, lugar lleno de romanticismo, efectivamente, verdes, azules, reflejos, aguas quietas. Este puente aparece documentado en el año 1053. O sea, tela, lo que vemos ahí. Pasa. Estación de Trubia. Estación icónica. El promotor del ferrocarril vasco asturiano fue Víctor Chávarri, industrial vasco. La acuarela recrea la misma estación en el año 1904, figurando con tonos grises y negros un pasado carbonero. Quise representar, esta fue en blanco y negro, en dirección al puerto de descarga de San Esteban de Pravia. Ahí tenemos los cuarteles de Santa Cruz de Mieres. Tipología industrial clásica.
planta rectangular, superposición de pisos en altura, corredor en la fachada principal y acceso por escaleras construidas en un lateral. Este es uno de los ejemplos que podemos ver en Trubia, en las casas que están pegando al río. Chalet de los Figaredo, construcción residencial donde destacan las pizarras, tejados inclinados, madera en aleros y cubiertas inclinadas y piedra vista en fachadas. Data del año 1917. Senda de Loredo. Está entre la Font de Morcín y la Pereda de Mieres. Longitud de 4 kilómetros, construida por Minas de Riosa en los años 20. Se ha convertido en una ruta verde. Claro, si empezamos a contar las rutas verdes que hay, pues... Bien. Piedrallasa, en la vía férrea entre Tubia y Cáceres. Representa un muro de contención construido. Poblado minero de Bustiello. Poblado completo, de arriba abajo, el símbolo del patrimonio de la intención que tenían los propietarios de las grandes empresas de tener todo en un sitio, digamos, ceñido y controlado. En Mieres, construido entre 1890 y 1906. En la acuarela se destaca la iglesia, proyectada por el ingeniero Félix Parent, el casino obrero y la residencia de ingenieros. Castillete de Minallamas, data de 1954. Presenta una estructura típica robolonada de 23 metros de altura. Otro patrimonio industrial que amenaza ruina total. Estación de Mieres, dotada de una interesante marquesina. En la acuarela se ha difuminado ex profeso el fondo de la misma por ser el primer plano el importante. Año 1925. Cuando en una acuarela, ¿puedes pasar por atrás? Sí. Cuando en una acuarela se difumina el fondo, que yo lo hago muchas veces, indico que el tema importante, el centro de atención tiene que ser precisamente ese. Poblado de Bustiello, lo mismo que teníamos antes. Este poblado fue obra de la SHE y con promotor de toda la obra por Carlos López Bru, segundo marqués de Comillas, 1891-1925. Esta es la imagen que la han hecho allí en el poblado minero de Bustiello. Estación de Collanzo, estación Termini de recorrido ferroviario, cantina icónica también. Bueno, conocéis todos la central térmica de Soto de Ribera, forma parte integrante del recorrido Trubia-Collanzo, construida en 1962 y destino de carbones para la obtención de energía. Locomotora VA 101. La empresa belga Saint-Léonard construye en 1927 el ferrocarril vasco asturiano. El ferrocarril vasco asturiano tenía como objeto el transporte carbonero desde la cuenca del Caudal hasta la ría del Nalón en San Esteban de Bravia. En la pintura contrasta el gris férreo de la máquina con los tonos de las casas del fondo.
Fuso de la Reina. Estación icónica donde las haya. Construida en 1947. Destacan los tonos grises de las formaciones calcáreas del marco de la pintura, entre los ocres verdes de la vegetación y verdes acentuados. Otro ejemplo de conversión de línea férrea desaparecida en el ramal Fuso de la Reina Oviedo y traducido a senda verde. Locomotora VA8. Dominan en esta acuarela los diferentes tonos verdosos de la locomotora, vegetación y playa de vías. Construida por la Baco Wilcos en 1958 y ahora en propiedad de UNOSA, se está restaurando para emplearla en el posible tren histórico Trubia-Joyanz. Túnel en el río Caudal Morcín. Este es uno de los 11 túneles y 9 puentes construidos entre 1917 y 23 en los 8 kilómetros del tramo, ahora en desuso y convertido también en senda verde. Esta lámina fue elegida por mí por estimar que representa un pasado que ya no volverá. En las 5 exposiciones itinerantes para presentación del proyecto figuró como cartel de presentación. Si nos fijamos en la nube blanca al fondo, la veis claramente, parece evocar un inexistente tren que se acerca por la ladera de la montaña haciendo sonar sus pitidos y lleno de carbón. Provoca nostalgia. Este es uno de los ejemplos que os ponía antes del azar. El azar, cuando mojé la acuarela, el papel, resulta que me quedó ese blanco y dije, bueno, una de dos, o papelera o aprovechar. Y ese blanco un poco retocado, resulta que me vale. Con eso os expliqué. Estación de Peñamiel, en la margen derecha del río Caudal, otra de las estaciones singulares del trazado, construida en 1927 con la intención de dar alojamiento, como decía Toño, al personal que trabajaba en la cantera cercana, a la vez que un punto de cruce de trenes. Tiene forma de chalet de tipo alpino, con paredes de piedra basta. Merece la pena su conservación. Estación de Moreda, del año 1935, se encuentra en el centro geográfico de la cuenca del río Aller. Pozo de San Jorge, construido en el año 42 por la SHE del Marqués de Comillas. El castillete tiene una altura de 31 metros y medio con un pozo de 3 plantas y una profundidad de 151 metros. Indicar aquí que la conservación es bastante buena. Destaco la exuberante vegetación de la zona. Escuela de Niñas de la Sociedad Hullera Española, del año 1922. La Sociedad Hullera Española, dentro de su labor social, hizo viviendas, centros asistenciales, economatos y hasta 11 colegios como este. Mina Dos Amigos, con una locomotora al paso por Santa Cruz de Mieres, data de fines del siglo XIX, y hoy esta mina está declarada BIC, bien de interés cultural. Estación de Ablaña, otra estación singular con recordada cantina fundada en 1925. Puente de Parteayer, río Caudal, puente metálico de 80 metros de largo, hecho en viga continua de celosía múltiple y apoyado en pila cilíndrica de sillares de caliza de montaña rojiza, año 1904.
Estación de Trubia hoy, año 1904, con proyecto del ingeniero Valentín Gorbeña Ayarragaray. Este experto proyectó y construyó también las líneas férreas de Ujo a Pravia y de Oviedo a Trubia. Fue famoso por hacer los funiculares de Ulía en San Sebastián y el de las cataratas del Niágara. Estación del Vasco de Oviedo, construida en 1906, con una cantina digna de haber sido preservada. Con estos tonos ocres, como si fuera papel cuché de las viejas fotografías, plasmé con melancolía el trabajo sin sentido de doña Piqueta, acabando con un patrimonio industrial muy interesante. Ver la estación sin trenes, sin gente, sin ruidos, nos transporta a nuestra juventud cuando los alegres trenes salían entre humaredas blancas repletos de viajeros. Locomotora VA14, perteneciente a la desaparecida estación del Vasco de Oviedo. La locomotora, fabricada por la firma alemana Krauss, hace el cambio de sentido de forma manual en un puente giratorio, con la intervención de 2 operarios. Nuevamente aparecen los tonos grises y negros, síntomas de recuerdos perdidos en el tiempo. Estación de Trubia hoy. Acuarela con colores vivos, para una estación sin gente y con casi ningún tren. Sería la estación cabecera del proyecto del tren histórico Trubia-Coyanzo. Esperemos que sea así. Línea Ujo-Trubia, 1908. Sobre estas líneas, que se ve en la calle del Vasco de Trubia, la parte derecha que va hacia Ujo, voy a leer textualmente lo que apuntó en su día Toño Huerta, aquí presente. Desde su concepción, el ferrocarril vasco-asturiano tuvo un alma minera para sacar el carbón de la cuenca del Caudal por el puerto carbonero de San Esteban de Bravia. Con la línea aletargada, que no muerta, un ilusionante proyecto del ferrocarril histórico aguarda a que los responsables técnicos y políticos lo saquen del limbo en que se encuentran. Desde su salida de Trubia hacia Ujo y Coyanzo, tramos abiertos en 1908 y 1965 respectivamente, la playa de Vías anuncia un gran valor histórico, patrimonial y paisajístico. Yo, como autor de la acuarela, participo con el exultante colorido de la misma, del mismo propósito. Dios nos oiga. Vías en Fuso de la Reina. El óxido implacable de las vías en desuso marca los tiempos. Acuarela cuyo tema son los raíles, con estas en un primer término y con la lupa que está muy cerca del material férreo. Puente de la Pereda, otro de los puentes sobre el río Mieres. Y si vemos todas las acuarelas, podemos decir que el patrimonio industrial es tremendo en esa zona. Bueno, pues pensamos lo mismo, esperemos tener suerte y de que pongan a andar en su día el tren histórico. Esto es todo y gracias por su atención. Bueno, con esto finalizamos la presentación del libro y aunque no es norma general de la casa, en estos casos, si alguien quiere hacer alguna pregunta y los autores les pueden contestar, pues están dispuestos a hacerlo. ¿Alguna pregunta, alguna reflexión? Bien. Pues es muy bonito, sí. muy bonito. No es pregunta,
Muy bien, muchas gracias. Muy bonito. ¿Se conserva íntegramente la línea férrea, ¿no? En este... Sí, no, si la línea está totalmente operativa. Ahora falta que vuelvan a circular periódicamente los trenes, sobre todo entre Trubia y Baíña, porque de Baíña a Collanzo sigue abierta al público, sigue habiendo cercanías. Pero lo que es toda la línea es... Sí. Lo único que hay es que el viaje que hicimos en el tren, en esa vía, había golpes con los árboles, porque claro, no han podado los árboles. Muy bien. Quiero felicitar a los dos señores que nos han dado esta charla, porque me parece maravillosa. Nada más. Muy bien, muchas Gracias. gracias. Y se levanta